vamos a seguir con nuestro estudio del Sermón del Monte. Voy a compartir pantalla. Y vamos a ver. Vamos a seguir con esta segunda parte de la primera parte del Sermón del Monte. Recordemos que el Sermón del Monte se divide en dos grandes partes y estas a su vez se subdividen. Estamos en la primera parte. Ya hemos estudiado las bienaventuranzas y ahora estamos estudiando la relación del cristiano con el mundo. Y la relación del cristiano con el mundo es ser sal y luz de la tierra. También debemos recordar que esta es una nueva relación con el mundo. Es una manera nueva de ver la relación que tenemos con él. Y estábamos en, hace 8 días estudiamos la sal, el aspecto de ustedes son la luz, la sal de la tierra. Ahora vamos a estudiar la luz del mundo. Vamos a leer, por favor, Mateo 5, del 1 al 16. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la luz, la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, hasta ahí. Vamos a dar un repasito rapidísimo de lo que es la sal. Decíamos que la sal tiene una doble función. Es una función positiva y una función negativa. Y la función negativa es la de retardar la putrefacción espiritual del mundo. Esto es lo más importante. La función positiva es que la sal debe ser sal. Y por ende es una función buena. El cristiano tiene que ser lo que es. En este sentido, es una cualidad general del cristiano. Es ser sal, tiene que ser antes de hacer. Entonces, en este sentido, la sal es una función o una cualidad general. Ahora vamos a ir a una función o a una cualidad más bien que es más particular, que es la de hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Luz. Así nos vamos a comportar como luz. En este sentido es que hacemos. La luz también tiene una doble función. Una función negativa y una función positiva. La negativa es la de deshacer la oscuridad. Y la positiva es la de alumbrar. Es importante en cuanto a la función positiva de la luz que
que veamos esto, que la luz se aboca en deshacer la oscuridad. Sin embargo, la segunda función es mucho más importante, porque la luz alumbra. La luz no se puede esconder, y el cristiano que se esconde niega su propia naturaleza. Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Vosotros sois la luz del mundo. Jesús está hablándole a gente sencilla, a gente que a la vista de los hombres no tiene ninguna importancia. Es gente humilde en el sentido más mundano, no en el sentido de las bienaventuranzas. Es gente pobre la que está siguiendo al Señor Jesús y que a los ojos del mundo no tiene valor. Pero a estos Jesús les está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Ahora, vuelvo a recordar que normalmente corremos el riesgo de pensar que cuando estamos leyendo este pasaje y estamos estudiándolo en su contexto y viendo que Jesús se está refiriendo a sus discípulos, sí, pero en función de la multitud, entonces creemos o tendemos a pensar que esto solo se lo decía a ellos. Pero la verdad es que es una enseñanza que nos debemos adueñar. Es a nosotros también a quienes nos está diciendo esto. Nosotros somos la luz del mundo. También en este sentido debemos jalar información que ya tenemos de los evangelios. El evangelio de Juan, en la oración sacerdotal, Jesús dice, no te pido solamente por esto, sino por los que han de creer por la palabra de estos, de los 12. Así que si está pidiendo por nosotros, también es por los apóstoles, porque su palabra, su enseñanza ha de hacer que entonces la iglesia perdure. Así que en este sentido también nos está hablando a las generaciones presentes de todos los tiempos, desde este momento en el que Jesús enseña. Y se va a seguir transmitiendo esta enseñanza. Nosotros somos la luz del mundo. Y ustedes saben más de la vida que cualquier erudito y cualquier experto en antropología o en la vida o en cualquier área. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el conocimiento verdadero. ¿Cuál conocimiento verdadero? Pues que Dios es el Creador Todopoderoso, que envió a su Hijo a morir por nosotros, a salvarnos, y que el Espíritu Santo está entre nosotros para capacitarnos, para consolarnos, para enseñarnos. En este sentido debemos entender que nosotros tenemos una visión muchísimo más amplia y clara de lo que es el mundo que cualquier persona que está en el mundo sin conocer a Dios. El significado de la luz, en el sentido negativo, debemos entender que está implícito cuando Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo, que el mundo está en tinieblas, que el mundo está en pecado, que el mundo ama su pecado, ama las tinieblas. Y hay una cosa interesante que encontré en este libro del pastor Lloyd Jones, porque dice que en ningún otro pasaje de la Biblia se ve este contraste tan marcado entre la idea de la vida del cristiano y la vida de los que no están en el Señor. Porque el mundo siempre habla de su civilización. Porque el mundo también siempre habla de que el conocimiento trae luz. Y esto es bien importante. Esto es para quien tenga oídos y que escuche. El mundo proclama su civilización. El mundo proclama su luz en cuanto a que se ha abierto el conocimiento, en cuanto a que sabe mucho. En este sentido, el mundo tiene una frase que es su favorita: mi civilización, mi desarrollo científico, mi desarrollo en el conocimiento de las artes, de, no sé, de las ciencias y humanidades, etc. Y aquí encontramos este primer
no sé, es como el primer ataque ya de nuestro mundo más moderno en el Renacimiento, en el siglo XV y, bueno, más bien en los siglos XV y XVI, cuando hay una especie de renacimiento de la razón y de la cultura, de la enseñanza, de los conocimientos, cuando se ven a las obras de los clásicos griegos más en un sentido filosófico, más que en cualquier otro lugar. Y después viene en el siglo XVIII, el que es llamado el siglo de las luces, la Ilustración. La Ilustración se da en Francia. La Ilustración trae un humanismo que centra o predica la autosalvación del hombre por sus méritos propios. ¿A través de qué? A través del conocimiento. Y empiezan a proclamar en un mal sentido que el conocimiento tiene poder. Y empieza este comienzo del ataque contra la autoridad de la Biblia en el siglo XVIII en Francia. Quien tenga interés en leer esto o en estudiar esto va a encontrar mucha luz, va a esclarecer muchas de las dudas que tenemos en cuanto a por qué la iglesia en estos momentos está teniendo las circunstancias en las que vive, los problemas en los que vive, la persecución que está sufriendo la iglesia, se da a partir de este siglo XVIII, cuando se empieza a ir contra la autoridad de las escrituras, cuando empieza el hombre a decir, nosotros por nosotros mismos podemos salvarnos. En cuanto más desarrollado sea nuestro pensamiento y nuestro conocimiento, entonces vamos a poder autosalvarnos. La tragedia de nuestro siglo y de los siglos del mundo ha sido que se concentra solamente en el aspecto del saber para tener conocimiento, de un saber mecánico en cuanto a lo científico, en cuanto a todo, a todas las áreas o esferas de la vida. Y debemos pensar en ello en el campo de la vida y conductas personales. En este sentido, tenemos que entender por qué el mundo está en tinieblas. Y tiene sus implicaciones tanto positivas como negativas. Primero, el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. En este sentido, después de que nos da el contexto implícito, si ustedes son la luz del mundo es porque el mundo está en tinieblas. Y el Señor ha dicho, yo soy la luz del mundo. El cristiano entonces, por ende, y por esta unión mística de la que nos enseña Juan Calvino, que tenemos con nuestro Salvador, es que nosotros podemos reflejar su luz. El Señor dice, yo soy la luz del mundo, el Padre de la luz es vuestro Padre. Y entonces en ese sentido nos está diciendo, ustedes también son luz, ustedes también son la luz del mundo. Y nos recuerda nuestra íntima relación con nuestro Salvador. El Padre de las luces es la luz que está en ustedes. Su naturaleza se refleja en nosotros. Entonces, aquí regresamos a una antropología cristiana y tenemos que recordar que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y si la imagen representa o tenemos que entender el concepto de imagen en cuanto a que reflejamos al Señor, en ese sentido también debemos entender que el regenerado tiene la capacidad de reflejar la luz de su Señor, de su Salvador y de su Creador. Y es muy profundo esta enseñanza que el Señor nos está diciendo, porque en Juan dice que el que está en él, el que cree en él va a venir junto con su Padre, o sea, Jesús junto con su Padre, y va a morar en nosotros. Y esto no es nada más con nosotros o entre nosotros, es dentro de nosotros. Por eso el maestro Gerald siempre nos hacía el chiste de que estamos morados por el Espíritu Santo. Por eso, porque si su Espíritu está dentro de nuestro ser, entonces estamos reflejando más el ser
antes de la caída. Esto implica nuestra santificación e implica todo el orden de la salvación que ya hemos estudiado, y espero que no se hagan bolas con esto, pero es importante que lo entendamos así. El corazón regenerado entonces empieza a reflejar la esencia de su creador, y la esencia de su creador es ser luz. El efecto de las bienaventuranzas tiene las bienaventuranzas tienen dos efectos sobre el ser humano. Primero es que es el bienaventurado, el cristiano regenerado, es sal de la tierra. Y el cristiano produce un efecto de control sobre la putrefacción o pudrición del mundo. En ese sentido decíamos que es un aspecto negativo de la sal. Y el segundo aspecto es que es luz. Es el segundo aspecto que es específico. La Biblia siempre subraya que lo primero es ser antes que hacer. El cristiano primero debe ser cristiano, ser regenerado, estar consciente de su situación como ser humano regenerado, hijo de Dios, por adopción, para que después de esto, después de que se presenta ante la sociedad con este reflejo de su Salvador en él, evitando la putrefacción del mundo, entonces está capacitado y entonces ya puede hablar del Evangelio. En este sentido, cuando el ser humano regenerado habla del Evangelio, es en el aspecto más amplio en el que puede ser luz. ¿Por qué? Porque el hombre está notando la diferencia que hay en él respecto a él mismo. Nos guste o no nos guste, nuestra vida debe ser siempre la primera en hablar. Nuestro testimonio de reflejo, al presentarnos ante el mundo, nuestra manera de vivir piadosa es lo primero que debe hablar antes que nuestra boca. En este sentido, en algún lugar leí que predique siempre el Evangelio y cuando sea necesario, uses las palabras. Y en este sentido se entiende mucho mejor esta frase. Predica siempre el Evangelio con tu vida, con tus hechos, con tu actitud, con tus acciones. Predica el Evangelio y después, cuando tus acciones reflejen a tu Señor, el mundo se va a acercar a ti a preguntarte en qué consiste esta diferencia que ellos ven en ti. Y es cuando entonces el hacer se empieza a poner en actividad. ¿Cuál es el efecto de la luz? Pues que manifiesta las tinieblas y todo lo que le pertenece a las tinieblas. Cuando el regenerado empieza a hacer luz verdaderamente, en automático viene la persecución. Veíamos que parte del carácter del cristiano es que es una persona perseguida. Y no debemos tenerle miedo a esto, porque muchas veces creemos que tenemos que estar congraciados con la iglesia que persigue o con esta iglesia perseguidora, y entonces tenemos que mostrarles nuestro amor y tenemos que mostrarles nuestra tolerancia y tenemos que ser amables con esta iglesia perseguidora que nos está persiguiendo por el hecho de reflejar a nuestro Señor. Y la verdad es que no tenemos por qué tenerles miedo y tenemos que seguir siendo luz. Y no podemos esconder nuestra luz y decir, ay, no, que no me vean, porque yo no quiero que me persiga. Esta iglesia falsa que está dentro de la iglesia verdadera, esta cizaña que está dentro del trigo. Y muchas veces le tenemos miedo a eso. Y muchas veces preferimos tenerles paciencia y tolerarlos antes que seguir mostrando nuestra luz y seguir diciendo que sus obras son malas, antes que seguir alumbrando los hechos de esa gente que es malvada y que está dentro de la iglesia para destruir a la iglesia. Y nuestro primer trabajo como ciudadanos del reino es trabajar en pro de la iglesia.
y ser misericordiosos y ser todo lo que nos dicen las bienaventuranzas en función del creyente. Y defendernos también en función de que somos la luz del mundo contra los ataques de los achichincles de Satanás. Y sin embargo le tenemos miedo. Y sin embargo queremos seguir perteneciendo a su círculo social. Y esto es cuando el Señor dice que no nos pongamos debajo del almud, que somos una ciudad. La iglesia es una ciudad puesta en una loma y se ve, y muestra su luz. Por consiguiente, muestra la tiniebla en la que vive el mundo que está debajo de esta ciudad que está en la cúspide de la montaña o de la loma. El primer efecto de la luz verdadera fue poner de manifiesto las tinieblas del mundo. ¿Quién es la luz verdadera? Pues Jesucristo. El apóstol Juan nos lo dice bien claro. Y aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y sin embargo, el apóstol Mateo nos dice que la ciudad que estaba en tinieblas, el pueblo que estaba en tinieblas, vio gran luz que resplandeció sobre ella, sobre este pueblo. Y sabemos que este pueblo era pues Efraín y Manasés, ¿no? Porque en ellos se mostró la luz de una manera mucho más activa que en el sur del país, que era Jerusalén y Benjamín, bueno, Israel y Benjamín. Y esto es algo que inevitablemente siempre ha de hacer cualquier cristiano. Si el ejemplo que debemos seguir y al que debemos imitar es al Señor, y Él vino a mostrar su luz a un pueblo que andaba en tinieblas, nosotros como cristianos también debemos hacerlo. Y cualquier persona que sea verdaderamente santa, y me refiero a santo no por perfecto, sino por escogido de Dios, entonces va a mostrar esta luz al pueblo que anda en tinieblas. La influencia del cristiano como luz es mostrar las cosas que pertenecen a las tinieblas. Las cosas que pertenecen a las tinieblas son el pecado. Y tenemos varias listas en el Nuevo Testamento que nos da sobre todo el apóstol Pablo, que llama a las obras de la carne o obras del pecado que hacen los hijos de maldad, que hacen los hijos de ira y de desobediencia. Y estas son las cosas que pertenecen a las tinieblas, el pecado que practica el mundo. Y la luz está para mostrar, para arrojar luz sobre ellas y hacerlas evidentes. Y aquí hay otro ejemplo mucho más claro. Los fariseos y los escribas odiaron a Jesús y lo persiguieron hasta que lo llevaron a la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús mostraba su pureza total y su santidad completa. Y por eso fue crucificado, solamente porque Él era la luz del mundo. Y a esto nos está llamando el Señor, a ser la luz del mundo, y no nos está prometiendo un fin mucho más glorioso que el del Hijo de Dios. Vamos a ser perseguidos. El mundo nos va a perseguir solamente porque somos cristianos, por el mero hecho de ser hijos de luz. Nosotros hemos de ser así en este mundo, como Cristo, que llevó... ahora, también tampoco podemos confundir la obra que Jesús estaba llevando a cabo en el mundo y que finalmente su objetivo era provocar de tal manera a los fariseos y a los escribas que buscaran su muerte. Y una muerte bien específica, porque Él estaba cumpliendo las profecías. Pero nosotros vamos a ser igualmente perseguidos porque nosotros somos hechos, porque sí, fuimos hechos hijos de luz. La luz también explica la causa de las tinieblas. ¿Y cuál es la causa de las tinieblas? Pues el pecado. El pecado que Satanás introduce en el mundo a través de la tentación y de la caída de Adán y Eva. Esta es la única y absoluta causa de las tinieblas del mundo. Todas las dificultades del mundo presentes
pasadas, presentes y futuras, se deben al pecado que mora en él. Y la verdad es que ahora con nuestros medios de comunicación vemos cómo a veces creeríamos que el pecado está cada vez más desatado, pero también cuando estudiamos escatología veíamos que esto no es así, que nos va llevando el Señor al tiempo en el que va a mostrar su gloria, a su segunda venida. Entonces, el hecho de que los medios de comunicación sean ahora más masivos y que veamos el pecado que hay en cada parte del mundo, no quiere decir que el pecado se haya incrementado, sino que nosotros estamos teniendo más conciencia de lo que es el pecado en el mundo y de todo lo que hay en el mundo. Sin embargo, la persecución sí se va a acrecentar. ¿Por qué? Pues porque el tiempo del Señor viene. Pero nuestra función es ser luz y mostrar las obras de las tinieblas. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué están condenados? ¿Por qué el mundo sigue en su pecado? Por el simple y mero hecho de que le gusta estar en su pecado. Y sin embargo, la función del creyente es seguir predicando y seguir mostrando las obras de las tinieblas, las obras de la carne. Y seguir predicando el evangelio y haciendo evidente la obra de Satanás en el mundo. La luz, sin embargo, también ofrece la única salida de las tinieblas, que es Jesucristo, la luz verdadera. Nosotros debemos ir predicándole al mundo la luz verdadera, que es Jesucristo, el único que nos da la salvación, la salida al pecado que mora en nosotros y que existe en el mundo. Debemos comprender que lo más importante de nosotros como cristianos es ser sal y luz. No podemos escondernos. Este es nuestro objetivo principal. Recordemos que el objetivo principal de la salvación es que tengamos comunión con Dios. Que el Catecismo de Westminster nos enseña cuál es el fin principal del hombre: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, si estamos glorificando a Dios, si ya estamos gozando de Él desde ahora porque ya hemos sido regenerados, entonces debemos ser sal y luz. Este es nuestro objetivo: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cómo? Siendo sal y siendo luz. Evitando la putrefacción de nuestro círculo más cercano, porque realmente no podemos hacer más. No podemos irnos por todo el mundo a hacer sal, eso es imposible, pero cada cristiano y cada iglesia local debe hacer su trabajo donde está. Y como diría alguien que ni cristiano es, hacer de este mundo, del lugar donde estás, un mundo mejor. Este es el objetivo del cristiano. Y podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué debemos ser, o por qué nuestro objetivo más importante es ser sal y luz? Pues porque por definición debemos serlo, porque no tenemos de otra, y no es que no tengamos de otra en cuanto a algo negativo y que digamos, ay, bueno, ya que, no, sino porque el Dios de luz que mora entre nosotros no nos deja ser de otra manera. Porque así debemos serlo, porque así fuimos creados para hacer eso, para hacer sal y luz del mundo. El contraste, se debe notar el contraste de nosotros y el mundo. Nosotros somos diferentes y debe ser obvio a la luz de todo ser humano que no es creyente. Sin embargo, la tentación y el peligro más grande para el cristiano es ocultar nuestra esencia. Y esto yo creo que también todos en algún momento lo hemos
sufrido, por decirlo de esta manera, querer ocultar nuestra luz. ¿Por qué? Porque empezamos a ser perseguidos, porque no queremos serlo, porque ¿cómo es posible que en la iglesia que nací me esté persiguiendo? Pues no importa, uno tiene que seguir siendo luz y sal del mundo. ¿Cómo es posible que la iglesia en la que he trabajado toda la vida no me quiera? O no sé, no es tanto como quererme, sino no me acepta, sino me rechazan, me acosan, me agreden, yo no sé, son muchas cosas. ¿Por qué? Pero en este sentido debemos estar conscientes de que es porque verdaderamente estamos siendo sal y luz. Y en este sentido, la orden es gócense y alégrense, porque han sido tenidos por dignos de ser perseguidos por el Evangelio. Su contraste debe ser notado. Se debe notar la diferencia que hay en ustedes. Y la diferencia es la luz, porque el Dios de luz mora en ustedes, en su corazón, en el sentido bíblico. Todo su ser está irradiando la luz de su Creador. Si somos sal y luz, si no somos sal y luz, nos volvemos del todo inútiles. Y no hay nada más inútil en el reino de Dios que un cristiano que no quiere ser. Nada más inútil y nada más vergonzoso y nada más peligroso para la iglesia verdadera que un cristiano que sabe los fundamentos de la religión cristiana y aún así se comporta como alguien que no es. Y de esto nos encontramos en la iglesia, muy seguido. Y es mentira que todo aquel que llega a la iglesia busca aprender. Es que esto no es cierto. Es que mucha gente llega a la iglesia a querer destruirla y de esto tenemos que estar conscientes y tenemos que estar preparados para prestar apología de nuestra fe y de decirles, esto es lo que nosotros creemos. Si tú quieres adherirte a nosotros, adelante, bienvenido. Pero si no quieres, necesitas retirarte, tienes que irte y nos da miedo hacerlo, nos da mucho miedo hacerlo. Pero mucha gente llega a la iglesia, aquí con nosotros han llegado gentes, a pesar de lo poquitos que somos, han llegado personas que no quieren ser luz, que no quieren ser sal, que llegan a aprender cómo atacar a la iglesia a través del conocimiento verdadero del fundamento de la iglesia, que llegan a querer excusarse de su pecado y de su tontería en las verdades bíblicas. Pero la función de la iglesia es ser luz y sal, la función de cada individuo, y es confrontar. Y justamente por eso arrojamos luz sobre estos pecados, sobre la situación corrompida y torcida del ser humano. Pero es peligroso un cristiano dentro de la iglesia que no quiere serlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor de aquí para acá sabe de pie a pa nuestras doctrinas básicas. Pero está vacío porque no tiene el gozo de la salvación del Señor. ¿Por qué? Porque no ha entendido, porque realmente no lo es. Y en este sentido debemos entender esto, que un cristiano que no quiere serlo, realmente no es cristiano. Un cristiano que no quiere ser luz y mostrarse y sufrir la persecución que inevitablemente va a venir. Y cuando hablamos de persecución nos da miedo porque normalmente creemos que la persecución es la pérdida de nuestra vida. Y Juan Calvino en la Institución de la Religión Cristiana nos dice que esto no es así, que recibiremos nuestra corona de mártires aun cuando no haya sido nuestra vida física y terrenal perdida, sino que cuando por causa del Evangelio seamos vituperados, aún así vamos a recibir nuestra corona de mártires, porque por causa del Evangelio fuimos perseguidos. Hemos sufrido burlas o a lo mejor hemos sufrido segregación social o rechazo o pérdida del trabajo,
A mí más de una vez me ha pasado. ¿Qué más? Rechazo de la familia. Todas estas cosas implican el ser un verdadero cristiano. La profesión puramente superficial del cristianismo vendrá a traer esto, que han existido iglesias que cuando han dejado de irradiar su luz han sido pisoteadas. Y el ejemplo que nos da es la iglesia de África, de Sudáfrica, donde estuvo Agustín de Hipona. Nosotros nos decimos neoagustinianos y aún así esta iglesia dejó de ser una iglesia donde se profesaba verdaderamente el evangelio. ¿Y qué pasó? Desapareció y fue pisoteada. Porque solamente estaba profesando superficialmente el evangelio. Muchas veces yo he pensado en estas iglesias como esa iglesia a la que le dice el Señor Jesús: ustedes profesan estar vivos y realmente están muertos. Y es dura la palabra del Señor y duele, porque uno no quisiera ver a ninguna iglesia en estas situaciones y sin embargo las vemos. Y sin embargo, lo que sabemos de la Biblia nos hace darnos cuenta cuando una iglesia ya no es iglesia. Y a lo mejor lo más fácil es voltear al pasado y señalarlas. Ah, bueno, esa desapareció porque dejó de ser iglesia. Pero no nos gusta ver en el presente las iglesias que ya no son iglesias porque no profesan el evangelio verdaderamente. Y es duro y es triste, pero también tenemos que reconocerlo. El verdadero cristiano no puede ocultarse, pero tampoco quiere ocultarse. Su propósito no es ocultarse. ¿Por qué? Porque comprende verdaderamente la gracia y la obra salvadora de Cristo en su vida y por consiguiente, por gratitud, no quiere esconderse, porque entiende a cabalidad, o más o menos a cabalidad, la obra del Señor Jesús en la cruz. Toda su vida, desde su encarnación, fue de humillación. Y si entendemos esto, y si realmente agradecemos lo que Él hizo por nosotros, y se humilló 30 y tantos años de su vida, es que de verdad pónganse a pensar la santidad del Señor en medio de este mundo pecador. Aún cuando a Natanael le dijo: he aquí un verdadero israelita, pero un verdadero israelita espiritualmente, y aún así lo regaña. Cuando Pedro, el líder de los apóstoles, lo niega. Cuando al que podríamos llamar el más grande de los apóstoles, Pablo, y perseguía a la iglesia, porque no se daba cuenta de que realmente estaba persiguiendo a Jesús y no entendía. Pero si vemos también toda la obra de los apóstoles y cómo fueron, ¿cómo se dice esto? Restaurados, cómo el apóstol Pedro fue restaurado a su liderazgo, a guiar a sus compañeros, cómo Pablo se le cambió el chip al encontrarse con el Señor y entonces se convierte en el más grande evangelista porque su trabajo abarcó mucho del mundo conocido en su momento. Y si nosotros nos estamos viendo con ellos, no comparando, sino hermanando con ellos, y tenemos la conciencia que por la obra de Cristo todas estas personas hicieron lo que hicieron y Cristo hizo en nosotros lo que hace y nos llama a hacer lo que sea que hagamos, pero que mostramos la luz de Él en nosotros, entonces no vamos a tener ganas de negar nuestra luz. No vamos a tener ganas de perder nuestro sabor y no ser sal. El cristiano debe estar consciente de que se es luz o no se es luz. No hay más. No hay más para dónde hacerse. No hay medias tintas.
o somos o no somos. Y el cristiano tiene que estar bien consciente de esto. El cristiano tiene que anhelar ser sal y luz, para que vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre. Y aquí hay otra cosa bien interesante. Porque la función que se recalca tiene que ver con el propósito de así alumbre vuestra luz. Tenemos que actuar de tal manera que los hombres vean pues nuestras buenas obras y tenemos que hacerlas. Y hay mucho que decir de las buenas obras. Nosotros aquí en Shalom ya hemos estudiado en algún momento a profundidad lo que son las buenas obras. Y podemos recapitular y retomar que una buena obra brota necesariamente de un corazón renacido. Renacido de la fe en Jesucristo, en referencia a la revelada voluntad de Dios. Entonces, si brota de un corazón renacido, también está en conformidad con la ley de Dios, con su voluntad, como una expresión de gratitud. Solamente el creyente puede hacer buenas obras y no puede dejar de hacerlas. No creemos en la salvación por las buenas obras. Esto es incuestionable. No creemos en eso. Pero tampoco creemos en una salvación sin buenas obras. Y Santiago nos dice que muéstrame tu fe sin obras. No es posible, pero yo te voy a mostrar mi fe y mis obras. ¿Por qué? Porque he sido regenerado, porque he sido renacido, porque he sido capacitado y porque mis buenas obras han sido predestinadas antes de la fundación del mundo para que yo anduviera en ellas. Así que nuestras buenas obras también están en función de que hagan al mundo glorificar a Dios. En este sentido, un ejemplo como más aterrizable de buenas obras tenemos a Daniel. Daniel no se contamina en la corte de Nabucodonosor. Y esto lleva a Nabucodonosor a glorificar a Dios, a pesar de lo que era este gran rey de Babilonia, a pesar de su pecado. Sin embargo, las buenas obras de Daniel y de los que llamamos sus amigos llevan al rey a reconocer al único Dios verdadero. Y también llevan a Ciro a salvar a Daniel porque sabe que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel nunca se contaminó con la corte corrompida de esos reyes. Ese es un ejemplo más aterrizable. Y si buscamos más en la vida de Daniel, no porque sea perfecto, no por eso les estoy poniendo este ejemplo, ni porque digamos, ay, entonces tenemos que ser como Daniel. No, porque Daniel era igual de pecador que cualquiera de nosotros. Pero Daniel mostraba su piedad y su gratitud hacia Dios, aún postrándose, ¿no? ¿Se acuerdan? Se arrodillaba a orar 3 veces al día, aun cuando el decreto era que no lo hicieran, porque el que lo hiciera iba a ser ejecutado, y de una manera bastante tenebrosa, despedazado por fieras. Y aún así Daniel no tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe quién es su Señor, porque sabe lo que hizo y todavía estaba consciente de que iba a venir y de lo que iba a hacer por su pueblo verdadero. En este sentido, la actitud y el comportamiento de Daniel llevan a este rey a glorificar a Dios. También tenemos a Esther ante el rey Asuero. Haya gracia. También tenemos, no sé, Abigail, aunque David es creyente, también su piedad, su buena cordura, llevan a David a reconocerla y a reconocer la obra de Dios en ella, indudablemente. Así debemos ser nosotros, que el mundo note nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Ahora, ¿qué es para aterrizar, qué es una buena obra? El hecho de estudiar la palabra y saberla correctamente es una buena obra. Y el maestro Gerald nos dice todavía
más, todavía nos aterriza más. Las buenas obras de las que se habla aquí son de servicio y de atención a los demás. Pública y abiertamente tenemos que hacer estas buenas obras. Estamos aquí para servir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús también nos dejó el ejemplo de servicio, de atención. Cuando el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos, los está sirviendo. Y todo el tiempo, desde que los llama, todo el tiempo los sirve. ¿Por qué? Porque les enseña. Es que no hay mayor servicio que este que el Señor hace con sus discípulos. Enseñarles a predicar el Evangelio. Y los atiende constantemente en sus caídas espirituales, en sus debilidades, en sus enfermedades. Si nos ponemos realmente a leer los evangelios con cuidado, nos vamos a encontrar el servicio del Señor Jesús hacia sus discípulos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, no solo en el Sermón del Monte, los 3 años que estuvieron en curso con el Señor Jesús, les enseñó a servir y a atender. ¿Por qué? Porque ellos lo iban a hacer con los hombres y porque ellos iban a enseñar a los que los precedieran a seguir atendiendo y sirviendo. El maestro Gerald nos sigue diciendo, el resultado de hacer las buenas obras también está especificado a fin de que los hombres glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Está excluido el fin de nuestra propia gloria. Las buenas obras que uno hace, uno no las anda proclamando por la vida. Si yo ayudo a alguien, no voy a andar diciendo, ay, yo ayudé por mí, entonces fulano tiene o fulano es. No. Si verdaderamente es una buena obra, entonces nuestro ego queda completamente apartado. Tenemos que examinar nuestros motivos para purgarlos de toda ambición personalista. La preocupación de hacer las buenas obras de tal manera que los hombres glorifiquen a nuestro Padre es una actitud constante que caracteriza al ciudadano del reino. Todo el tiempo, aunque nuestras buenas obras están predestinadas, predeterminadas, nuestra conciencia debe estar en que voy a hacer lo bueno para agradar a Dios a fin de que los hombres lo vean y glorifiquen a Dios, no para que me vean a mí, para que glorifiquen a Dios. Y en conclusión, el maestro Gerald nos dice, el ciudadano tiene una nueva relación con el mundo. No puede apartarse del mundo y dejar de preocuparse por él. Su tarea es hacerse obvio y notable. Su propósito es doble, para el bien del mundo y para la gloria de Dios. Este es el propósito doble del cristiano, para bien del mundo, para gloria de Dios. Los ciudadanos del reino no podemos soslayar esta responsabilidad. Tenemos que ser sal y luz del mundo. Y aquí terminamos la primera. Bueno, les voy a dejar esto para que lo lean. Las buenas obras tienen un propósito, ser vistas por los hombres. No basta que sean solo para la gloria de Dios. Tienen que ser vistas por los hombres para la gloria de Dios. Una buena obra brota de un corazón regenerado, es conforme a la voluntad de Dios. Solo el creyente puede hacer buenas obras y no puede dejar de hacerlas. Y estas buenas obras son de servicio y atención a los demás. El resultado queda especificado, a fin de que los hombres glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Queda excluido el fin de nuestra propia gloria y hacer buenas obras a fin de que los hombres glorifiquen a nuestro Padre es una actitud constante que caracteriza al ciudadano del reino. Todo esto lo saqué del libro, así que el que tenga el libro ahí puede recurrir por si les falta algo en sus notas. La conclusión que ya les leí y aquí terminamos. Entonces entramos a... Dejo de compartir aquí. Okay. Ahora sí, entramos a nuestra sesión de preguntas y respuestas o comentarios si los tienen. Por ahí decía algún comentario
Aunque lo que Isaac nos decía es que humanamente al Señor se le crucifica por sedicioso. Eso es en un sentido y lenguaje humanos, porque estaba proclamando que él era el rey cuando estaba César. Y por otro lado también nos decía, todos los que han sido, o sea, en la historia bíblica, todos los prototipos de Cristo, en un sentido sufrieron las mismas persecuciones de Cristo. Y no, o sea, es que son comentarios que tenemos que entender con conciencia. Lo decía en el lenguaje humano, ¿no? Sí, cómo sí. nos veía el ser humano como es. Sí, que dice Isaac, el sentido en el que yo quería hacerles este comentario es que el ser humano así los veía, como sediciosos. Y a nosotros nos ven igual. Sí, y a nosotros nos ven igual. ¿Por qué? Porque somos diferentes. En ese sentido es que debemos entenderlo. Así nos ve el mundo, porque no vamos con su corriente, vamos a contracorriente de ellos. Y pues eso no les gusta. Y en ese sentido, a eso nos lleva la persecución. Eso era lo que decía Isaac. Sí, solamente un comentario, no hablando de los cristianos, sino aquí realmente esta última parte de las bienaventuranzas es algo increíble, ¿no? Porque decía Gerald, dice, bueno, el maestro, dice, pone un ejemplo como que jalado de los pelos, porque una luz no se puede meter debajo de una luz, imagínate, pues, para que no se vea, ¿no? A fuerza se va a ver. Entonces, todos los que somos creyentes, hijos de Dios, tenemos que hacer buenas obras porque ya es nuestra naturaleza hacer buenas obras para que glorifiquen a Dios. A tal grado, dice aquí las últimas palabras, ¿no? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. O sea, las buenas obras se tienen que ver. Y se tienen que ver a ese tal grado de que los hombres que no son creyentes, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y otra vez así como usted comentaba, ¿no? No es nuestra propia gloria, sino lo hacemos para la gloria de Dios. Y cada creyente lo hace y lo hace y lo está haciendo. El que no es, pues, que Dios tenga misericordia, ¿no? No nos podemos preocupar por eso. La preocupación es nuestra hacia los demás, porque es un servicio, una atención a nuestros hermanos. Y yo conozco a varios que hacen esas buenas obras de modo que dicen, ¿cómo lo puedes hacer? Gracias, Señor, por esta persona, ¿no? Y no son creyentes, pero porque sus obras que hacen glorifican al Señor. Y creo que en la iglesia, como usted dice, sí hay los dos que no son y los que son, pero nos vamos a preocupar por los que sí somos y edificarnos entre nosotros y hacer las obras que estamos por fuerza, obligados. Si somos luz, no nos podemos esconder. Y si nos escondemos, nos quemamos. Y si no lo hacemos, el Señor nos mete en el estómago de un gran pez. No, mi comentario es de que como no tenemos pastor, nos predican dos hermanos, claro, de la misma denominación, en la mañana uno y en la tarde otro. Entonces el de la mañana, ahorita nosotros no llevamos cultos en línea. Yo por eso me reúno con ustedes, porque nada más suben las predicaciones ya grabadas en la mañana y en la noche. Entonces la que escucho, la verdad, nada más es de la noche, porque la de la mañana no importa. Porque pues el pastor que nos predica en la mañana, pues no sé, no es lo que no entiendo. Él salió del seminario reformado y pero siempre sus predicaciones en todas, pero de verdad es algo muy, muy incisivo. En todo lo que predica, siempre está con esa mentalidad de querer inculcar y confundir a la iglesia, de que no somos marionetas, de que nosotros tenemos la decisión por voluntad, y hasta escoge textos donde viene eso, pero pues están sacados de contexto. Y siempre está predicando eso, siempre, a cada momento.
O sea, no le cambia el tema, siempre está insistiendo en lo mismo, que nosotros tenemos la decisión y la capacidad de, pues, de ser santos, de autocorregirnos, de escoger, de autosantificarnos, cosas de esas. Entonces, yo digo, ¿qué onda? Porque, bueno, tengo un hermano, mi hermano Encarna, o sea, es hermano mío, él es anciano gobernante de una iglesia presbiteriana, pero en otro municipio que queda cerca de aquí. Y una vez lo invité a una celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. A mí me encargaron, me dijeron que si me podía hacer cargo de la música, o sea, de, por ejemplo, hacer un coro de niños y que cantaran cantos alusivos a eso. Y me acuerdo que saqué varios de lo de Calvino, ¿verdad? Del himnario ese de Ginebra, del Salterio de Ginebra. Escogí algunos salmos y algunos del himnario que son alusivos más o menos a esa época. Y le dije a mi hermano que si nos podía predicar tantito, o sea, aunque sea dar una enseñanza, como anciano que es, ¿verdad? Y ellos, el consistorio de la iglesia no quiso, me dijeron, no. Le digo, pero es presbiteriano y él es reformado, o sea, sus predicaciones son reformadas. No, porque nosotros debemos de cuidar la sana doctrina, no. Y no quisieron, y yo lo acepté, bueno, ok, sí está bien, hermano. Entonces nada más la pura música y ya. Y leemos algunos textos y ya. Pero, pero a este hermano sí lo dejan predicar, o sea, ni ellos mismos saben, ni ellos mismos conocen bien, o sea, medio saben, nada más. No tienen un conocimiento total, el consistorio. Entonces, ¿y el presbiterio qué onda? De hecho, de todas las IPAR, las asociadas reformadas, ¿qué le diré? No sé cuántas habrá aquí, habrá 40 iglesias, más o menos. En donde yo estoy casi tiene 100 años de antigüedad. Pero de todas esas reformadas, no sé, se cuentan con las manos, ¿verdad? De los dedos de las que son más ortodoxas, porque muchas no, ya parecen presbicostales o presbicarismáticas. O sea, sí está cañón lo que está pasando. Y a mí me preocupa porque yo soy, ¿verdad? Me han escogido como maestra de adultos y como maestra de niños. Y bueno, pues he tenido ahí, como dice la hermana Susi, mis desavenencias de que unos hermanos que tienen esa idea de que uno hace y uno dispone y uno escoge todo, se opuso a que yo les enseñara a los niños el catecismo menor de Westminster. Es la doctrina. Y no, que no se les enseñara. Y yo de plano ahí sí no accedí. Yo dije, no, hermana, no. Esto es, pues es nuestra iglesia, es nuestra doctrina. Claro que se los tengo que enseñar porque si no Dios me lo va a demandar. Estamos estudiando el catecismo. Y ya, pues eso, pues no pude evitar que yo lo quitara. Ahí sí me puse, pues firme, ¿verdad? Hablé con el que antes era pastor y luego ya se fue el pastor porque ya se acabó su ministerio, ¿verdad? O sea, no, ya estaba muy grande y ya se acabó. Entonces estamos sin pastor. Entonces no entiendo, ¿verdad? Ellos dejan que este pastor, ¿verdad? Porque si está ordenado y todo, estudió en el seminario reformado de aquí de Tampico, pero yo no entiendo por qué siempre está con eso. Dice que no somos marionetas, incluso hasta dijo la otra vez, ¿cómo dijo? No vaya a ser que las ovejas se conviertan en cabritos y los cabritos y algún cabrito por ahí salte a oveja y les gane su lugar y todo. Yo dije, ay, a ver, ¿cómo te estoy oyendo? Y cómo, a ver, ¿cómo le hago? O sea, uno como mujer, yo no soy anciana ni de eso, ni diácono ni eso, ¿verdad? Simplemente a veces soy maestra y miembro de la iglesia, pero uno qué puede hacer ante una circunstancia así. Yo la verdad, hermanos, les soy sincera, yo no lo escucho en la mañana para que, o sea, digo, voy a perder mi tiempo, o sea, no, ¿qué voy a aprender de eso? Pero sí, o sea, revuelve de por sí cómo estamos y siento que está confundiendo a los hermanos que están ahí ya de años, que tampoco están todavía así cimentados así, no. El consistorio, no completamente así, a medias. Entonces, ¿por qué no lo ven? O sea, si lo escuchan en la mañana, cuando nos iba a predicar a la iglesia antes de la pandemia, o sea, ¿qué onda con eso? Lo escuchan, no se dan cuenta, si yo oigo todo lo que dice.
Y no me explico, por más que le busque una explicación por qué él hace eso. De plano, él está en contra de la doctrina, sí, de la expiación de Cristo, o sea, porque él vino a expiar nuestros pecados y él es el que hace la obra. Prácticamente está diciendo que eso no es, que eso depende, a final de cuentas, de nosotros. ¿Qué se puede hacer ahí, hermano, más que orar? Pero el presbiterio ya lo conoce, no entiendo por qué permiten eso. O ya a lo mejor que él decida cambiarse de denominación, ¿verdad? Irse a un, como decía usted, no lo vamos a mandar con el diablo, ¿verdad? Pero pues sí a una iglesia pues no sé, que él diga, pues ya no voy a ser presbiteriano y voy a ser, no sé, independiente o no sé, pero sí está confundiendo mucho a la gente. De verdad, en serio, si ustedes lo escucharan, se quedarían hasta con la boca abierta. Lo que tiene que hacer usted es enviarle el link de estas clases a ese hermano para que estudie un poco más. No, perdón, no me atrevo, hermano, soy, como dice estoy una cobarde, no me atrevo, capaz que ni los escucha. Bueno, No. nos pasa el link entonces de esa persona y nosotros se lo vamos a enviar. Ah, pues bueno. Ok. No sé qué decirte, Yasmín. Esa es la situación de las iglesias y es preocupante. Es real, es muy real. Hay muchos pastores, traen sus ideas su trasfondo tendrán, su situación tendrán. Pero la realidad es que tampoco podemos pasárnosla peleando. Porque no llegamos a nada. Al final la que va a acabar yéndose vas a ser tú. No pelees. ¿Sí preocupa? Sí. Y si tú me dices, entonces, ¿qué hago? Orar es lo mejor que podemos hacer. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Del que verdaderamente es su pueblo. Y que trate con los que confunden a su pueblo. Y tampoco es nuevo, tampoco podemos pensar, es que ¿por qué? Porque ahí tenemos, si yo mal no recuerdo, a Jeremías, que decía que el Señor está confrontando a los pastores cuando les dice, ustedes comen la mejor hierba y ustedes revuelven el agua y dejan a mis ovejas, pues casi flacas, ¿no? Porque les dejan el agua más revuelta y las peores hierbas para que coman. Ustedes son ovejas gordas, pero están, en otro sentido, Juan Calvino dice, están siendo engordados para el día del juicio. Es triste la situación de la iglesia en México en ese sentido, pero no es la única iglesia. En el mundo entero está la iglesia igual. Y lo único que nos queda a sus hijos es seguir siendo luz, es seguir siendo sal. Y como dice Francis, no podemos estar malgastando nuestras fuerzas en ese tipo de gentes. Más adelante, el mismo sermón dice, por sus obras los conoceréis. Y el contexto en el que está diciendo eso es en cuanto a los pastores, en cuanto al cuerpo, al pastor de la iglesia, que es el cuerpo de consistorio. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Y al final no nos queda más que pedirle al Señor que tenga misericordia de sus hijos. Y te puedes quedar aquí cuanto quieras quedarte aquí. Yo creo que va a ser por un buen largo tiempo, hermana. No importa. Te puedes quedar con nosotros. Sí, claro. Sí, yo creo que pues mientras se pueda yo voy a aprovechar. Pues sí, porque no, de esto no tengo acá en la iglesia y aquí pues sí estoy aprendiendo más. No tenemos en línea, les digo, más que la predicación en la tarde, esa sí la escucho, porque el pastor que nos predica en la tarde es muy, muy reformado, o sea, 100% ortodoxo, muy bíblico. Ok. Bueno. Y a nosotros tampoco es que al decir, el maestro Gerald decía, es que no tenemos nada mejor que hacer que estudiar la palabra. Pero no en un sentido así sino que lo mejor que tenemos que hacer los hijos de Dios
es estudiar su palabra. Y pues ya, el que no quiera saber, el que tiene oídos para oír, oiga, y pues ya. Tampoco quita lo difícil que es estar en una situación así, porque te entendemos. Pero bueno, que el Señor haga su obra. Bueno, entonces si no hay más comentarios, vamos a orar para despedirnos. Bueno, oremos. Soberano Rey del universo, estamos más que agradecidos porque tú reinas con poder y estamos asombrados de tu señorío en todas las naciones. Te damos gracias porque podemos llegar ante ti, Señor, cada vez con más conciencia de tu palabra y a la misma vez esto genera el efecto de una santificación más tangible en nuestras vidas. Gracias porque en medio de ello, Señor, nos enseñas a ser sal y ser luz. Junto con ello, Señor, las implicaciones que hemos aprendido. Te rogamos, oh Dios, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, sabiendo que nosotros como creyentes, como renacidos, como santificados, nos has capacitado para estar en estas buenas obras, las cuales preparaste desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos porque como tu iglesia verdadera nos unes a juntar fuerzas en pro del Evangelio a fin de que tu reino se siga concretando, Señor, cada vez más en nuestra realidad de una forma progresiva. Sabemos que tú eres el originador de tal, pero has tenido a bien llamarnos como agentes, como tus instrumentos, para hacer, Señor, un cambio transformador por medio de tus valores, por medio de tus ideales, por medio de tus modelos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestros centros de trabajo. Sabiendo, Padre, que cada cual tiene su grano de arena, Señor, que aportar. Y con esto, Señor, pensar en que cada cambio significativo que se haga por el poder de tu palabra y por tu gracia, Señor, y la fortaleza de tu espíritu, irá transformando a una sociedad más justa. Te rogamos todo esto, Señor, no porque seamos buenos, no por nuestras obras, porque somos sumamente indignos, pero nos has llamado dignos en el sacrificio de Jesús y nos ha santificado y nos ha justificado por su obra en la cruz. Bendícenos y permítenos seguir siendo sal y luz de la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces nos vemos la próxima semana.